bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta palabra bienaventurado la hemos visto y la hemos repetido durante las últimas semanas y hemos dicho que significa feliz, muy feliz. Esta palabra en el griego significa Makarios. Significa supremamente bendecido. Por extensión, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso. Esta palabra bienaventurados es Makarios. Esta afirmación, bienaventurados los pacificadores, es después de haber sido saciados por Dios. Si tú te acuerdas en el esquema, lo ponemos, dale el. Este es la semana pasada veíamos cuál era la actitud y la característica del cristiano, y del otro lado era la bienaventuranza. Entonces ya hasta abajo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjate, ¿en qué momento tú eres llamado hijo de Dios? Primero es el reino de los cielos, luego recibes consolación, luego recibes la tierra por heredad, luego eres saciado, luego alcanzas misericordia, luego vas a ver a Dios y al último serás llamado hijo de Dios. O sea, ¿en qué momento una persona es llamado hijo de Dios? O sea, no nomás es porque haces una oración, ¿sí? Como luego lo hacen en otros lugares donde se predica el evangelio, que por el puro hecho de decir acepto a Cristo con mi corazón, ya en ese momento eres hijo de Dios, sin saber que debe haber ciertas características para que una persona sea llamado hijo de Dios. Ponemos la otra. Pícale. Primero veíamos que era la pobreza de espíritu. Cuando una persona es pobre de espíritu, la que sigue, después esa persona se da cuenta de su condición, ¿sí? Se da cuenta de su maldad, se da cuenta de su miseria. Eso le ocasiona un gran dolor en su corazón, ¿sí? Y después esa persona, cuando llora, dale la otra. Esa persona recibe esa mansedumbre, se vuelve manso. Todo eso nos va a llevar ¿a qué? A que los que tienen hambre y sed de justicia, la que sigue. Eso, cuando eres saciado te vuelves misericordioso, la que sigue. Te vuelves limpio de corazón, la que sigue. Y te vuelves un pacificador. La semana pasada lo veíamos en ese orden. Primero pobreza de espíritu, llorar, mansedumbre. Después eres saciado, te vuelves misericordioso, te vuelves limpio de corazón y te vuelves un pacificador, para que después puedas ser bendecido cuando padeces persecución. La que sigue. La otra. Otra vez. Aquí, dale a otros dos. ¿Sí? No solamente vienen en ese orden, así como los vimos, ¿no? Pobreza de espíritu, llorar, mansedumbre, sino que el pobre de espíritu, cuando se da cuenta que no tiene nada, cuando se da cuenta que no es nada delante de Dios, esa persona se vuelve misericordioso. O sea, la pobreza de espíritu te va a llevar a ser una persona misericordiosa. Cuando te das cuenta que no tienes nada, que no eres nada, ¿sí? Y cuando ves a otros, ¿sí? Los vas a ver exactamente como tú te ves. Y entonces, ¿qué vas a tratar de hacer? Vas a empezar a suplir en algo lo que esa persona necesita. Cuando tú te das cuenta de tu condición, de cómo eres, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Tú lloras por tu condición. Bueno, al llorar por tu condición, viene una limpieza de corazón. O sea, tu corazón se va a limpiar. Y eso es lo que pasa cuando una persona se arrepiente, cuando la persona viene una convicción de pecado a su vida, se da cuenta de lo que él ha hecho, llora por su maldad, ¿sí? En ese momento su corazón se limpia. Y no se limpia porque lloró, no, se limpia ¿por qué? Porque el Espíritu Santo entró e hizo una limpieza en el corazón.
Y entonces los mansos de corazón son aquellos que reciben las cosas con una mansedumbre, no discuten con Dios, ¿sí? Y esas personas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de volverse pacificadores. O sea, ellos mismos se van a poner en la brecha entre Dios y los demás, ¿sí? Por eso es que las bienaventuranzas, aun cuando están en ese orden, se relacionan unas con otras. O sea, no podemos nosotros escaparnos a eso. O sea, no podemos tener una y las demás no, tenemos que tenerlas todas. Y esa es la manifestación de una vida cristiana. Y este es el mensaje que se repite en cada una de las bienaventuranzas y que Jesús quiso poner en el corazón de nosotros. Él vino a establecer un reino nuevo, un reino diferente, y vino a cambiar las vidas de las personas. ¿Qué entiendes tú por pacificador? O sea, ¿cuál era el problema de los judíos? Y todavía, ¿cuál crees tú que sigue siendo el problema de los judíos? Que ellos esperaban un libertador, ¿sí? Pero lo veían desde el punto de vista terrenal, ¿no? Ellos querían un Saúl, ¿sí? Querían un David, querían guerreros, ¿no? Querían un Gedeón, ¿no? O sea, ellos querían un Sansón, ¿sí me entiendes? O sea, cuando ellos esperaban, ya lo podemos quitar, cuando ellos esperaban al Mesías, lo que ellos realmente esperaban era un líder que les resolviera sus problemas, que los sacara de pobre, que los llevara ricos, que les diera una dignidad que habían perdido, que les diera prestigio. ¿Sí me entiendes? O sea, ese era el anhelo de los judíos. Ellos querían eso. O sea, ellos querían un superhéroe, pues, para que me entiendas. ¿Sí? Ellos querían volver a tener el prestigio que habían tenido antes, ¿sí? Cuando eran un pueblo glorioso. Y vemos que hasta el mismo Juan Bautista, aun cuando él había visto los milagros, él le mandó a dos discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? O sea, no había duda. O sea, Juan Bautista había escuchado la voz de Dios cuando bautizó a Jesucristo, que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Él había visto, ¿sí?, cómo el Espíritu Santo había descendido sobre Jesucristo. O sea, tenía toda la evidencia, pero tenía todavía el pensamiento ¿de qué? De los judíos, ¿no? Ellos querían un rey, ¿sí? O sea, ellos querían un libertador. Dice la Escritura que cuando Jesucristo hizo el milagro de darle de comer a 5,000 personas, de los peces y los panes, ¿qué fue lo que quisieron hacer los judíos con él? Lo querían hacer rey, ¿sí? O sea, lo agarraron, ¿sí?, y decían: vamos a hacerlo rey. Y Jesucristo no, o sea, por eso no se dejó. ¿Por qué? Porque él no venía a pelear con las armas naturales de los hombres, ¿no? El mismo Señor Jesucristo decía: o sea, si yo fuera de este mundo, mis seguidores estarían peleando ahorita por mí, ¿no? Pero yo no soy de este mundo. No entienden. Eso era lo que Jesucristo le decía: bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es un pacificador? ¿Qué entiendes por pacificador? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo es una persona pacificadora? Tranquila, serena, no busca contiendas, sembrar armonía. ¿Qué más entienden por un pacificador? Un vínculo, ¿no? Sí, un intermediario. Habíamos hablado acerca de el mundo como está ahora, ¿no? Sí, cómo están los países peleándose. Ahorita hay una
no hay una guerra declarada, pero están así como que a punto de pelearse las Coreas, ¿no? Están ahí y fíjense, y son igualitos los coreanos, ¿no? O sea, tú los ves y ves un coreano de Corea del Norte y uno de Corea del Sur, igualitos. No solamente son igualitos, son familiares entre ellos. Porque de un lado están una familia y del otro lado están las otras familias. Y se quieren pelear. ¿Sí? Y ahí están echándose y tirándose, como dicen ahora, la mala onda los unos a los otros. Y ahí están interviniendo algunos países que tratan de ¿qué? De llevar la paz. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que ellos no quieren? Que se peleen, ¿no? ¿Sí? Y a veces confundimos a esos pacificadores a como realmente lo quiere mostrar la Biblia. ¿Sí? Porque imagínate, tú tienes que ser pacificador y al mismo tiempo tienes que ser justo. No sé si vieron ahora hace poquito de estos muchachos que fueron a hacer manifestaciones, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, van a hacer una manifestación en contra de un abuso policíaco que hubo hace un montón de años, el famoso jueves de Corpus Christi, ¿sí? Donde hubo muertos y todo. Y ahora llegan estos que están haciendo una manifestación de protesta, ¿sí? Y yo no he visto las imágenes, pero he escuchado los comentarios en el radio que les tiraban a los policías a pegar donde les hicieran daño, en la rodilla, les aventaban las bombas Molotov. Imagínate, estos que se estaban manifestando en contra de la violencia estaban siendo bien violentos, ¿no? ¿Sí? Y de repente decían, bueno, ¿y los policías por qué no hacían nada? Ah, porque los policías tienen una orden de no atacar. ¿Sí? Como que ellos tienen así una escalerita, ¿sí? Y entonces primero es una violencia verbal, luego es una violencia física, luego no sé qué rollo, y cuando llegan al escalón 4 es cuando ellos tienen la orden de responder con agresión. ¿Sí? Y entonces tú cuando ves eso dices tú, eso es una injusticia, pero para los policías, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿por qué dejas que los estén golpeando, ¿no? ¿Sí? Pero ellos tienen el concepto de que no, este gobierno no va a ser un gobierno represor. Ah, entonces tú permites que otros hagan injusticias, ¿no? ¿Sí? Y aparentemente parecieran que son gobiernos pacificadores, ¿no? O sea, tú no puedes ser un pacificador y ser injusto con alguna parte. Y eso es bien difícil, hermano. O sea, ¿de qué manera nosotros podemos ser pacificadores sin dejar de ser justos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes, por ejemplo, tú poner la paz entre tus dos hijos que están peleando por algo, ¿sí? Y que los dos queden contentos y que aparte seas justo? O sea, yo nomás te lo pongo así para que veas que muchas veces, a veces la gente alucina y se cree cosas, ¿no? Pero siempre vas a terminar siendo. Es más, la Biblia creo que te dice que no te metas en pleito ajeno, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú no tienes en tu corazón lo que verdaderamente es ser un pacificador, nunca vas a entender cómo hacer justicia, cómo llevar la paz entre las personas y que ambos queden contentos. ¿Crees que se puede hacer eso? Con sabiduría, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son bienaventurados porque son los que se destacan como diferentes del resto del mundo. Y volvemos otra vez al mismo momento. O sea, ¿por qué hay guerras en el mundo? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Por qué el mundo se está peleando uno contra otro? ¿Cuál es la causa de las discordias? El poder, ¿sí?
Bueno, es el pecado, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que trae pleito entre las personas? El pecado. O sea, es el pecado lo que hace que el mundo esté de cabeza. Es la codicia, es el egoísmo, es el egocentrismo, son las concupiscencias, la causa de todos los problemas y de todas las dificultades entre los individuos y entre las naciones. O sea, lo primero que tenemos que entender para ser un pacificador es que el pecado es la causa de todos los problemas. Entonces, ¿qué es lo primero que debe de entender un pacificador? Que él no puede tener pecado. Sí, o sea, para ser un pacificador, lo primero que tú tienes que hacer es ser libre de pecado. ¿Sí me entiendes? Porque ¿cómo podrás traer la paz entre otros? ¿Cómo podrás dar lo que no tienes? ¿No es el pecado lo que causa enemistad con Dios? ¿Sí? O sea, yo creo que ese es el primer fundamento que vamos a poner. O sea, es el pecado lo que causa la enemistad. Y la primera enemistad que hay es entre el hombre y Dios. ¿Por qué fracasan todas las pláticas de paz que hay? Porque los intermediarios, imagínate, Estados Unidos siendo un intermediario entre las dos Coreas. ¿Sí? O como aquella vez que le dieron el premio Nobel de la Paz a Barack Obama, ¿no? Dice, oye, ¿cómo le das el premio de la paz a un cuate que representa un gobierno agresivo y malévolo como Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre, no? Sí. Bueno, a los que quieran quedar bien con el presidente, ¿no? O sea, ¿por qué crees tú que fracasan todas las pláticas de paz en Medio Oriente? Porque hay pecado entre ellos, ¿sí? Y el que se mete de pacificador, imagínate que nuestro gobernante fuera de pacificador entre Israel y Palestina. Nomás imagínate, o sea, ¿qué papel haría este hombre ahí, no? Como diciendo, no se peleen, ¿sí? O sea, cuando él representa un gobierno corrupto, represivo, ¿sí? Un gobierno encubridor. O sea, ¿de qué manera? Entonces, si tú quieres ser realmente un pacificador, ¿qué es lo primero que debe de preocuparte? Tu vida. ¿Sí? O sea, tú tienes que estar bien. Ya se han fracasado todos aquellos. El problema está en el corazón de las personas. Ponemos Mateo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ponemos la otra. Esta es una imagen de una cascada, ¿no? ¿Sí? Haz de cuenta que el corazón es el río. ¿Sí? Y toda el agua son todo lo que sale del corazón. Y entonces ahí en ese recipiente que vemos ahí, ¿sí? Ahí está toda la maldad de los hombres. ¿Podrá un árbol dar dos tipos de frutos? ¿No? O da frutos buenos o da frutos malos, ¿no? Entonces, es el corazón de donde vienen todos los problemas. La separación de muchas iglesias viene de ahí, del corazón de las personas. La separación de muchas familias viene de ahí, del corazón de las personas. A veces le echamos la culpa a las crisis económicas, a veces le echamos la culpa al medio ambiente. No, es el corazón. No. O sea, el corazón es el que está corrompido. Por eso no es de sorprender que haya tantas guerras y tantos rumores de guerras,
Por eso no es de sorprender que haya tanta separación, que haya tanta maldad. Y podrán diseñar un montón de planes y podrán diseñar un montón de programas, pero si la gente no se va a la raíz del problema que es el corazón, pues este mundo va al caos. Lo que Satanás hizo fue contaminar el corazón. O sea, fue lo primero que hizo Satanás con el corazón de Eva, lo contaminó. Después que salió de ese corazón de Eva, salió una manipulación, salieron muchas cosas. ¿Para qué? Para contaminar a Adán. Y así ha venido haciendo durante toda la historia. Un pacificador no es una persona tranquila, ni fácil, de las que buscan la paz a toda costa, ¿no? Hay muchos que son así y no son cristianos. Entonces no es una persona que tenga algo natural. O sea, ser pacificador no es un don natural. Te lo tiene que dar el Espíritu Santo. Al principio leímos que toda dádiva y todo don, ¿de dónde viene? De lo alto, del Dios de los cielos. Porque hay personas que les gusta, no, tranquilos, y él no es un pacificador. Solamente no le gustan los problemas. ¿Sí? Ese tipo de personas son así porque no les gustan ver dificultades entre las personas. Pero entonces lo hacen por un motivo egoísta, es que a ellos no les gusta. Eso les hace sentir mal, ¿sí me entiendes? O lo podemos ver desde el otro punto de vista, les gusta que los reconozcan. Mira, este es un cuate bien tranquilo. Mira, este cuate siempre se anda metiendo en los problemas de los demás porque le gusta, es bueno. ¿Sí? Y no necesariamente es un pacificador. Hay personas que quieren la paz a costa de lo que sea, ¿no? Y son aquellos que dicen, mata al perro, ¿no? ¿Sí? Matas al perro, se acaba la rabia, ¿no? Bueno, pues tampoco es así. Porque al final de cuentas mataste al pobre perro, ¿no? Carecen de un sentido de justicia. El verdadero pacificador no es un aplacador. Se puede posponer la guerra aplacando. ¿Qué es lo que hacen los países? ¿Mande? Posponen las guerras. ¿De qué manera? Tú le tiras un misil a este y te vamos a sancionar, te vamos a cortar esto. ¿Cómo creen ustedes que ellos aplacan las guerras? Así, por presiones económicas. Tú le haces esto a aquel y te vamos a invadir. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué hacen los otros? No, pues no me peleo, ¿no? Pero tengo ganas de pelearme, sí, pero no me peleo porque las consecuencias van a ser terribles, ¿no? Y cada vez que un país interviene ahí para poner la paz, la consigna que lleva es amenaza a los dos. Así, amenázalos. Si tú haces esto, te voy a poner un boicot económico. Te voy a dejar de vender petróleo, no te voy a vender comida, te voy a... Entonces, ¿qué hacen los países? En su egoísmo, ¿qué hacen? Dicen, no, pues me van a quitar esto, me va a repercutir en esto. Ok, está bien, vamos a firmar la paz. ¿Sí? Y firman la paz, hermanos. Pero te das cuenta que no son justos. O sea, sigue habiendo injusticia. En todas las guerras siempre va a haber injusticias, de uno o de otro lado. ¿Qué fue lo que hizo Saddam Hussein cuando invadió Kuwait? Él sabía que se iba a echar una guerra, pero ¿qué dijo? Me vale, me la voy a echar. Cuando vio que venía todo el poderío, ¿qué hizo? Se regresaron y firmaron la paz. Pero en su corazón ellos no quedaron convencidos. Ellos decían que eso era de ellos y que eso le pertenecía a ellos. Y si vemos la guerra de las Malvinas, cuando les dieron a los argentinos dicen que eso es de ellos, aunque hayan firmado la paz. Entonces, cuando hay una paz, ¿cómo deben de quedar las personas? Conformes, satisfechas, sabiendo que se hizo justicia para
los dos. A ver, ¿es fácil ser un pacificador? No, no, es casi imposible. Porque ¿cómo pones tú la paz? ¿Qué es pues un pacificador? Es alguien del que se puede decir dos cosas principales. En el aspecto pasivo se puede decir que es pacífico. No le gusta andar buscando pleito. Así, en el aspecto pasivo. ¿Cómo es un pacificador? Una persona que no le gustan los pleitos. ¿Sí me entiendes? O sea, no es del que va y le busca pleito al otro. ¿Sí? O sea, no es el que arroja la primer piedra, pues. O sea, un pacificador es pacífico. El pendenciero no puede ser pacificador. Luego, en sentido activo, esta persona debe ser pacífica, debe buscar la paz en forma activa. No se contenta con dejar las cosas como están. No trata de mantener el statu quo de las personas. Él desea la paz y va a hacer todo lo que pueda para crearla y mantenerla. Es alguien que trata en forma activa que haya paz entre las personas, entre grupos y entre las naciones. Es obvio decir que el pacificador está preocupado por conseguir que todos los hombres estén en paz con Dios. O sea, el pacificador no solamente es el que no causa problemas, no, es el que hace todo lo posible para crear la paz. ¿Qué implica esto? O sea, implica una nueva perspectiva del mundo, ¿no? Implica ver las cosas de una manera diferente. Solamente una persona que tenga un corazón nuevo y un corazón limpio puede ser un pacificador. ¿Sí? O sea, una persona que tiene su corazón limpio puede ser un pacificador. Una persona que tiene el corazón sucio es una persona que tiene el corazón lleno de envidia, de celos y de todas esas cosas que contaminan al hombre. Por lo tanto, una persona así no puede ser un pacificador. O sea, el corazón tiene que estar limpio para poder ser un pacificador. Obviamente tenemos que tener una idea de todo, ¿sí? O sea, yo me tengo que renovar, tengo que ser una nueva criatura para poder ser un pacificador. ¿Sí? Hay que dejar el egoísmo. Entonces, la persona que es un pacificador es una persona que en ese actuar él no tiene que ver ningún beneficio para él. No sé si me entiendes. Sí, debe ser imparcial, pero no solamente imparcial, Aaron. O sea, no debe de haber ningún sentimiento ni ninguna presencia de un beneficio para mí. Sí, pero en este momento es para mí. O sea, yo voy a actuar, pero yo no quiero ganar nada. ¿Sí? No quiero tener ni un beneficio. Oye, si yo tengo a mis dos hijos que se están peleando, ¿sí? Ahí están pelees y pelees y pelees y pelees. Y yo digo, los voy a poner en paz. ¿Sí? O sea, los voy a poner quietos. ¿Por qué? Porque no me dejan dormir. ¿Sí me entiendes? Entonces yo ya estoy viendo un beneficio ¿para quién? Para mí, ¿no? ¿Sí? No, le voy a predicar a esta persona para que se convierta y me deje de estar moliendo. ¿Sí me entiendes? O sea, ya tienes un sentimiento egoísta. No, sí, lo voy a llevar a los pies de Cristo para que me herede. ¿Sí me entiendes? O para que no me estorbe en el camino, ¿no? Y hermanos, a veces, ¿cuántas veces queremos que una persona se convierte para que nos beneficie a nosotros? Es un egoísmo. ¿Sí? O sea, el pacificador no debe de tener nada que le repercute un beneficio a él. ¿Sí me entiendes? Ni un beneficio. Ay, Señor, quiero que se convierta mi esposo porque ya no lo aguanto. ¿Sí?
O sea, y oro por mi esposo, ¿no? Pero ¿sabes qué, hermano? No solamente oro, ayuno por ¿sí? Porque lo que quiero es que se convierta, para que me deje venir a la congre. ¿Sí? Ese punto, hermano, ya te tacha, te pone un tacho, ya no eres un pacificador, porque hay algo, hay un motivo egoísta en tu corazón para meter la paz. Entonces, imagínate, hay otro punto, ¿no? O sea, yo quiero traer la paz de Dios con esta persona, pero ¿de qué manera, Señor? Que no me vea yo beneficiado. Es más, a lo mejor hasta que me afecte a mí. ¿Sí me entiendes? O sea, que lo que yo haga por esta persona lo lleve a los pies tuyos, aunque esto me repercuta a mí de manera negativa. ¿Quién podrá hacer eso, hermanos? ¿Quién lo podrá hacer? A veces vemos las cosas desde el punto de vista como la ve el mundo, ¿no? ¿Me conviene? ¿Sí? ¿Me conviene que se convierta esta persona? ¿Se respetan mis derechos? Es que este es un abusador, ¿sí? Siempre está abusando de mí. Entonces, Señor, quiero que se convierta. ¿Para qué? Para que respete mis derechos. Y ahí sí yo te preguntaría, ¿tú? Cuando buscas esa conversión de la persona, ¿vas con un sentimiento egoísta o viendo un beneficio para ti? ¿O realmente en tu corazón tienes el anhelo y el deseo de que esa persona se convierta a Dios para que le vaya bien? ¿Sí? Y que eso no tenga y no traiga ningún tipo de beneficio a tu vida. Sabiendo de antemano que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto, ¿no? Pero que tú tengas ese corazón, hermano. No sé si me estoy dando a entender. Que tú tengas ese corazón, que digas, yo quiero que esa persona se convierta a Dios solamente porque le conviene a él y porque le conviene a Dios. ¿Sí? Y yo no quiero recibir ningún beneficio de eso. No me interesa. Es más, si esto implica que yo tenga que padecer, amén, lo voy a hacer. Eso es ser un pacificador. O sea, una persona que no solamente está limpio de su corazón, no tiene ningún tipo de ganancia. Y podrá decir, pero es que todo me es lícito. Sí, pero no todo te conviene. Oye, claro que me gustaría a mí que mi familia fuera 100% cristiana, ¿no? ¿Cómo sería mi vida? No, sería maravillosa, ¿no? Sí. Pero por eso nomás quieres que tu familia sea 100% cristiana para que tu vida sea maravillosa. ¿No preferirías que tu familia fuera 100% cristiana aunque a ti te fuera como en feria? ¿Sí me entiendes? Y entonces tú, no, a ver, Señor, espérame. Pues si no se trata de sufrir nomás porque sí, ¿no? Hermanos, ¿cuántos de ustedes en su corazón no desearían que su familia fuera 100% cristiana? Aunque a ti te fuera como en la feria, ¿sí me entiendes? Aunque a ti te fuera mal, hermano, ¿sí? Aunque a ti te fuera no como tú quisieras, ¿no? O sea, que tú dijeras, estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto, ¿sí?, a morir por esto. Hermano, ese es el corazón de un verdadero pacificador. O sea, que en tu corazón hay un anhelo de que la persona se convierta, aunque a ti no te vaya bien. ¿Sí me entiendes? No, pues yo no quiero que se peleen los gringos contra los iraquíes, ¿sí? ¿Por qué? Imagínate cómo se va a subir el petróleo.
la gasolina, me van a empezar a cobrar cosas. O sea, ¿cuánta gente no desea guerras por su propio conveniencia, hermanos? O sea, ¿cuántas personas no están realmente preocupadas por la paz del mundo, pero por lo que a ellos les puede afectar? Oye, ¿en qué me afecta si se pelean las dos Coreas? Pues sí me puede afectar, ¿sí? El comercio, la apertura, un montón de cosas, ¿no? Entonces digo, no, pues que no se peleen, ¿no? Imagínate, me van a afectar a mí. Pero ¿por qué no dices, no, que no se peleen? Porque se van a hacer daño los unos a los otros. ¿Cuántas almas de esas se van a ir al infierno porque no conocen a Dios? ¿Vas entendiendo lo que es un pacificador, hermano? O sea, no es, ay, pues qué bonito, ¿no? Sí, qué bonito es lo bonito. O sea, no, un pacificador es aquel que realmente busca la paz y en él no hay nada egoísta. O sea, no quiere ningún beneficio para él. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Imagínate. O sea, el que ama su vida significa el que tiene algo de egoísmo dentro de él, al final de cuentas va a terminar perdiendo su vida. Pero el que aborrece su vida, ¿sí?, en este mundo y dice, Señor, no importa que yo la pierda, con tal de que otros te conozcan a ti. Ese es el que la va a guardar. Amarse a sí mismo como el hombre natural es una de las pruebas de que no somos pacificadores. Pero si tú has llegado a odiarte a ti mismo por causa de la justicia, podrás decir que tú sí eres un pacificador. El cristiano es un hombre que tiene doble personalidad. ¿Cómo? ¿Doble personalidad? Sí. Tiene el hombre viejo y tiene al hombre nuevo. Y el hombre viejo, ¿qué es lo que quiere? Que la carne no sufra. ¿Sí me entiendes? El hombre viejo, ¿qué es lo que quiere? Que todo sea suavecito, sin problemas. Pero el hombre nuevo dice, no. Yo no quiero ser egoísta. Yo quiero ser un verdadero pacificador. Satanás te dice en el oído, ten piedad de ti. Por eso Jesucristo se indignó tanto cuando Pedro le dijo, Señor, ten misericordia de ti, ¿no? Que esto jamás te acontezca, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque ¿a dónde lo estaba llevando Pedro? A negar la cruz, a no sufrir. ¿Sí me entiendes? O sea, ahí es donde lo quería tener Satanás, al Señor Jesucristo, donde no padeciera. El pacificador tiene solamente una preocupación, es la gloria de Dios. Y vamos a poner el ejemplo de aquel que fue un verdadero pacificador. ¿Quién fue? Jesucristo. Imagínate, Jesucristo tenía una sola preocupación, la gloria de Dios. ¿Dónde estaba Jesús antes de venir a este mundo? En el cielo. ¿Estaba dónde? En el cielo. Ok. Si tú estuvieras en el cielo, allá, en el paraíso, ahí rodeado de los ángeles, escuchando las alabanzas N millones de veces mejores que la que acabamos de tener nosotros, ¿sí? Y que estuvieras tú ahí en el cielo y que te pudieras transportar a X lugar de la galaxia, además con el puro pensamiento,
que conocieras todos los misterios que Dios te estuviera revelando ahí, donde no tuvieras ni hambre, ni sed, ni frío, ni calor, ni sufrimiento, ni dolor, rodeado de puros seres angelicales, la gloria. ¿Dejarías el cielo para venir a exponerte aquí a una tierra de miseria y de pecado? Pues no. ¿Cuál es nuestro fin? Pues irnos al cielo, hermanos. Ese es nuestro fin, irnos al cielo. Y ya estando en el cielo, créeme que no quisieras dejar el cielo. ¿Qué necesidad tenía Jesucristo de venir a la tierra? ¿Dónde estaba Él? En el cielo. Y no estaba ahí como cualquier habitante del cielo. Era el Hijo de Dios, con las mismas características de Dios: creador, eterno, omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Entonces, pues, ¿qué más quería? O sea, ¿qué es lo que más le preocupaba a Jesucristo en el cielo? Lo tenía todo. ¿Qué era lo que Él necesitaba? ¿Tú crees que es como aquellas historias de los jovencitos que viven en una familia millonetas, ¿sí? Que están ricos por todos lados y que de repente dicen, no, yo quiero una aventura, ¿no? O sea, quiero saber qué se siente vivir con pocas cosas, ¿no? ¿Tú crees que los ricos sienten eso? No más en las películas, ¿no? O sea, el rico lo último que quisiera saber es sentir que es ser pobre. O sea, él no quisiera eso. ¿Sí? O sea, Jesucristo no estaba como esos niños ricos de las películas que quieren darse un baño de pueblo, ¿no? ¿Sí? O el rey que se viste de mendigo para eso, y que se pone a sufrir como mendigo, ¿no? Para ver qué sienten los mendigos, ¿no? Y ser un poquito mejor con ellos, ¿no? Lo único que le preocupaba a Jesucristo en el cielo era una sola cosa, y era la gloria de Dios. Eso era lo que a Él le preocupaba en el cielo, la gloria de su Padre. Él sabía que Dios había hecho al hombre perfecto y que el mundo tenía que ser el paraíso. O sea, él sabía que Dios había hecho al hombre recto, pero que el hombre había buscado sus propias perversiones. Jesús sabía de la rebelión de Satanás en el cielo. Y él sabía de la influencia que estaba ejerciendo Satanás sobre los seres humanos. Ante Dios, o sea, nosotros somos criaturas, ellos son los creadores, ¿no? Entonces, realmente Jesucristo, o sea, no tenía por qué rebajarse a ser una criatura, ¿no? Pero a Jesús le preocupaba una sola cosa: la gloria de Dios. ¿Sí? O sea, eso es lo que a él le preocupaba, la gloria de Dios. Y él sabía, ¿sí?, que esa enemistad de los hombres con Dios, ¿sí?, o sea, le afectaba a su padre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú crees, Dios siendo bueno cuando Adán y Eva pecaron, ¿tú crees que no le dolió en su corazón que ellos lo hayan traicionado? Sí, sí le dolió, ¿sí? ¿Y tú crees que no le afectó? Sí, sí le afectó, aunque es Dios, ¿sí? O sea, Dios en su corazón sí le afectó. Y eso entristecía a Dios, la condición del hombre. ¿Sí? Y eso Jesucristo lo veía. ¿Sí? Y créanme, no te estoy contando un choro que me lo saqué de... ¿no? O sea, eso a Dios, eso a Jesucristo, Él lo veía. ¿Sí? Y entonces Él decide hacer algo. ¿Qué es lo que decide hacer? Y lo dice Filipenses: no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y como hombre se hizo siervo. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Cuál era el objetivo de ser ese pacificador entre los hombres y Dios?
que eso le iba a llevar mucha gloria a Dios. ¿Qué beneficio obtenía Jesucristo de eso? Hermano, estaba en el cielo. ¿Sí me entiendes? No tenía ninguna ganancia. Solamente le preocupaba una cosa: la gloria de Dios. El pacificador está dispuesto a sufrir injusticias a fin de que consiga la paz y de que la gloria de Dios aumente. Ese es el ejemplo claro de un verdadero pacificador. ¿Qué beneficio obtenía Jesucristo? Ninguno. ¿En qué lugar estaba Jesucristo en el cielo? En el trono. ¿Había un lugar más alto? No. ¿Sí me entiendes? Yo recuerdo, y creo que fue cuando yo me convertí a Cristo, estaba yo en un retiro, y el último día del retiro hubo una profecía. ¿Sí? Y me acuerdo que aquella profecía a mí me impactó demasiado, porque empezó a hablar Jesús, o sea, a través de esta persona, y él empezó a decirme a mí, porque esa creo que fue para mí esa profecía, porque después cuando platiqué con la persona que la dijo, dijo, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Así? Entonces, cuando yo escuché esa profecía, palabras más, palabras menos, decía que cuando él vio, así Jesucristo, o sea, es que cuando yo vi que tú estabas separado de Dios, o sea, yo lo hice por amor a mi Padre. O sea, eso fue lo que motivó a Cristo a venir a esta tierra, a hacerse hombre y a morir por mí. O sea, eso fue lo que a él más le afectaba en su corazón. O sea, era mi Padre. ¿Sí me entiendes? O sea, eso era lo que a él lo motivaba, el amor a su Padre. Porque él escuchaba a Dios que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, él sabía que Dios te amaba a ti, ¿sí? Pero que tú por tus pecados te habías apartado de él, ¿sí? Y que él no quiere la muerte tuya, me decía así, ¿sí? Por eso yo me hice hombre y vine a morir por ti. ¿Para qué? Para reconciliarte a ti con mi Padre. Y aparte, tengo que ser justo. ¿Qué quiere decir? Alguien tiene que pagar tus pecados. Yo los voy a pagar. ¿Sí me entiendes? Y entonces es cuando entiendes lo que realmente es un verdadero pacificador. ¿Qué tenía Cristo que venir a sufrir? Golpes, humillaciones, escupitajos, burlas, latigazos. Pero tenía que ser justo. Y aparte, cuando Él trae la paz entre el hombre y Dios, ¿cómo queda Dios? Satisfecho. ¿Cómo queda el hombre? Satisfecho. ¿Sí me entiendes? Tan es así que cuando tú te acercas a Dios ya no te acercas con ese sentimiento de culpabilidad, porque sabes que Cristo te quitó la culpa, ¿no? Y que le puedes hablar a Dios de tú, ¿sí? Y que le puedes contar tus cosas y que le puedes decir lo que sientes. Y Dios al su mismo tiempo abre su corazón para contigo. Y están los dos en paz, hermanos. Pero no solamente eso, se hizo justicia. Ese es un verdadero pacificador. Dispuesto a sufrir injusticia. Lo que importa es la gloria de Dios. Esa es nuestra razón de ser. Alguna vez yo les dije, ¿qué es lo que más te importa a ti? Y aquella vez me acuerdo que concluíamos, lo que más debe de importarnos a cada uno de nosotros es la gloria de Dios. No, el testimonio. Hermano, eso no es importante. Es importante más la gloria de Dios. Es que el qué dirán, que digan lo que quieran. Lo más importante es la gloria de Dios. O sea, tú estás aquí para traerle gloria a Dios. Dios te salvó para que le lleves gloria a su nombre. Tu razón de ser debería ser la gloria de Dios.
Y cuando logremos entender eso, nosotros vamos a ser unos verdaderos hijos de Dios. Por eso a Jesús, ¿cómo se le llamaba? El Hijo de Dios. Santiago 1, verso 19. Fíjate lo que te dice el apóstol. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, aquí el apóstol te estaba diciendo, bueno, vamos a practicar lo que es ser un verdadero pacificador. ¿Sí? No hables, quédate callado. Oye, pero es una injusticia. Quédate callado. Oye, pero están violentando mis derechos. Quédate callado. Por eso dice la Escritura que él, cuando lo insultaban, no profirió ningún tipo de maldición ni de palabra. Dice, como oveja que es llevada al matadero, no abrió su boca. Y hermanos, nosotros realmente, si tú te das cuenta, en cuanto violan un derecho tuyo, pero pareces chinampina, ¿no? Parece que te encienden la mecha. O sea, nomás violenta uno tus derechos y te prendes. ¿Sí? Yo aquí a veces los veo, hermanos. Ay, no limpiaron los baños. ¿Sí? Y yo cuando vine sí los limpié bien. Pues, tranquilo, hermano. O sea, no te sulfures, ¿no? Bájale a la histeria, ¿no? No, hermano, es que los hermanos son bien irresponsables, ¿no? Pues sí, hermano, tranquilo. Y a veces, por eso yo tuve algunos problemas con algunas personas que me acuerdo que me decían, no, hermano, es que tú deberías de meter la disciplina duro contra estos. Y les decía, espérame, no estamos en la restaurada. No, hermano, es que por eso la gente es bien desordenada, porque no se les pone orden. Empiézalos a correr y vas a ver cómo luego van a empezar a agarrar la onda. ¿Sí? Tú dices, espérame. ¿Sí? Así no son las cosas. Las cosas tienen que venir por una convicción en el corazón de las personas. Si tú no haces una cosa que estando convencida de ellas, no sirve, aunque sea perfecta. O sea, si no nace del corazón, todo lo que hagamos no sirve de nada. Tenemos que aprender a quedarnos callados. O como aquellos ejemplos que también hemos puesto, ¿no? Que en cuanto le dice, oye hermano, voy a hablar contigo, fíjate que he visto que has hecho esto. Sí, pero tú también. Entonces, oye, espérame. Yo te lo estoy diciendo en el buen plan, pues sí, pero yo también. ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué no me lo dijiste antes? No, porque lo había dejado pasar a ver si cambiabas, ¿no? ¿Sí? O sea, luego estamos prontos para responder, para defendernos, ¿no? ¿Debo decir lo que pienso? Pues no. La Biblia dice que te quedes calladito. Y por ahí hay un dicho popular que dice, calladito te ves más bonito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dice la misma Escritura que cuando el necio calla es tenido por sabio. Imagínate, ¿no? O sea, cuando es una persona que es un necio, el día que se queda callado, que no dice nada, ¿qué es lo que va a causar a los demás? Se quedó callado, ¿no? Sí, bueno, cuando el necio calla, es tenido por sabio. Imagínate el cristiano. Imagínate el cristiano. ¿Qué testimonio podemos darle al mundo de afuera si pudiéramos controlar nuestra propia boca? Y créeme que cómo nos metemos en problemas cuando no controlamos nuestra propia boca. Entonces ahí va otro puntito, ¿no? Quédate callado. ¿Ok? Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno. ¿Qué les llama ahí la atención, hermanos? El Dios de paz. O sea, nuestro Dios es un Dios de paz. ¿A qué nos llamó Dios? A la paz. ¿A la paz con quién? Pues con Él. ¿Sí? O sea, nosotros fuimos llamados a paz con Dios. Pablo en la carta de los Romanos habla 2 veces del Dios de paz. Y ora para que los lectores reciban la paz de Dios. ¿A qué vino el Hijo de Dios a este mundo? A traer la paz. Dios es un Dios de paz. ¿De dónde viene la guerra? De los hombres, del pecado, de Satanás. Pero el Dios de paz, fíjate, el Dios de paz. Tú estás en el cielo, supongamos, tú eres Dios. ¿Sí? Y estás en el trono y de repente estás viendo a Eva que está ahí coqueteando con la serpiente. ¿Sí? Y ya le habías advertido a Eva que tuviera cuidado. Y ahí está Eva coqueteando con la serpiente, acercándose al árbol del bien y del mal, del cual tú ya le habías prohibido que tomara de ese árbol. Y les habías dicho, el día que de él comáis, ese día de cierto, vas a morir. Y entonces estás viendo lo que está pasando, y Eva no toma en cuenta tus palabras, no toma en cuenta todo lo que has hecho por ella. ¿Sí? No toma en cuenta que la pusiste en el paraíso, que le diste a un esposo, ¿sí? Que tiene todo, no les falta absolutamente nada. Y en ese momento Eva hace a un lado, ¿sí? Te hace a un lado a ti porque eres Dios, te dice, no me importa lo que pienses, Dios, ¿sí? Voy a tragar de ese árbol. Y va y come de ese árbol, ¿no? Y después de que se contamina, ve a tu hijo, a tu creación, ¿sí? Que formaste con tus dedos, y dice, lo voy a contaminar. Y va y lo convence de que peque en contra de ti. Hasta que Adán pues dice, pues sí, no me importa lo que piense Dios, voy a tragar como hizo ella, y lo hace, ¿no? Y luego Satanás carcajeándose. Y entonces tú, ¿qué haces? Se burlaron de ti. Menospreciaron lo que tú hiciste por ellos. Afectaron tu dignidad. Y la palabra está dada. Tienen que morir. Si tú fueras Dios, ¿qué hubieras hecho? Yo aquí en esta cosa tengo una pizarrita y luego dibujo, ¿sí? Y dibujo. Y no me gusta y le doy borrar. Y vuelvo a dibujar, no me gusta y le voy a borrar. ¿Sí? Y cuando algo que más o menos me gusta le pongo guardar, ¿no? ¿Sí? Pero generalmente todo lo voy borrando, todo lo voy borrando. Dios podía haber hecho eso, borrarnos. Y si hubiera volteado hubiera hecho un mundo perfecto. Pero, ¿qué hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo? No se aferró a su dignidad. Se humilló a sí mismo en su Hijo. ¿Para qué? Para reconciliar a la humanidad con Él. Y entonces, ¿a quién mandó? A su Hijo. Y ese sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que ha producido en nosotros? Paz con Dios. Por eso los pacificadores son llamados hijos de Dios, porque lo único que hacen es repetir lo que Dios ha hecho. Si Dios hubiera insistido en sus derechos y en su dignidad, nos hubiera borrado de la faz del universo. Pero no, por Él ser un Dios de paz, envió a su Hijo y con ello nos ofreció el camino de la salvación. Ser pacificador es ser como Dios y como el Hijo de Dios. Por eso a Jesucristo, ¿cómo se le llama? Hace rato lo dijo el hermano, príncipe de paz.
Él es el Dios de paz, Él es el príncipe de paz. ¿Y saben lo que hizo? No consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nos dio la paz. Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso fue lo que hizo. Reconciliar las cosas que están en el cielo con las cosas que están en la tierra, mediante la sangre de su cruz. O sea, fue su sacrificio. Se dio a nosotros para que pudiéramos tener paz con Dios. Efesios 2, verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Eso fue lo que hizo Él. Amén. No se aferró a sus derechos, no se aferró a la prerrogativa de la divinidad y de la eternidad. Se humilló a sí mismo, vino como hombre y murió en una muerte de cruz. No pensó para nada en sí mismo. Por eso dice la Escritura: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, ese debería ser el versículo de un verdadero pacificador. Hay en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó en ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo. Y ese, hermano, debería ser tu caminito. Tú deberías de tener el mismo sentir. Yo quiero traer la paz, tengo que ser como Jesús. No debo de tener ningún objetivo para que una persona se convierta a Dios. Ay, Señor, que se conviertan más, Señor. Mira que los diezmos no alcanzan, Dios. Oye, espérame, ¿entonces quieres que se conviertan por los diezmos? No, qué mal estás. ¿Sí me entiendes? No debe haber ningún objetivo egoísta en tu corazón para que una persona se convierta a Cristo. Y entonces yo, hermanos, te digo, eres un verdadero pacificador. Tienes en tu corazón ese anhelo de traer la paz de esa persona o de esa criatura con Dios, sin obtener tú ningún beneficio. Es más, no solamente ningún beneficio, eso implica un sacrificio en tu vida. Vas a sufrir, vas a sudar sangre para que esa persona se convierta. Amén. Pásale, Julio, ven. Vamos a cantar un canto. Y pone el video. Sí. Vamos a repetir el mismo video de la vez antepasada. Sí. Quiero que veas el canto. Quiero que veas el video y escuches el canto. Y que veas que Jesucristo no tenía ningún objetivo, hermanos, en padecer lo que padeció. No había un solo objetivo egoísta en Él. Lo único que Él quería era darle gloria a su Padre. Y la manera, el plan divino era reconciliando a los seres humanos con Dios a través de su sacrificio. Pon el video. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario,
sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. No mires ya su falta, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Si tengo de un amigo, si tengo de un amor, si tengo de un humano que tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónanos, Señor. No mires ya su falta, no mires su actuación, de Dios ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. No mires ya su falta, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Cierra tus ojos. Esas imágenes, aunque son hechas por un hombre, tratan de reflejar un poquito los sufrimientos de Cristo. Ese sufrimiento tenía un solo objetivo: reconciliarte a ti con Dios. Tú eres quien había apartado, tú eres quien se había equivocado, tú eras quien había pecado, tú estabas separado de Dios. Jesucristo no tenía ningún objetivo con venir a salvarte a ti, ninguno, ni beneficios tampoco. Al contrario, se tuvo que humillar. Imagínate, el Rey del Cielo, cuando le pusieron su corona de espinas, cuando lo golpearon con ese palo en su cabeza, cuando lo escupieron, cuando le agarraban su barba y se la jalaban y le arrancaban pedazos de barba, cuando le daban de puñetazos en su cara, cuando le dieron
casi 40 latigazos. ¿Qué buscaba? Solamente una cosa: que tú estuvieras bien con Dios. Era lo único que le interesaba, que tú estuvieras bien con Dios, porque eso le trae mucha gloria a su Padre, porque eso refleja el corazón de Dios, lo bueno que Dios es, lo amoroso, lo bondadoso. Lo hizo por ti. Ningún beneficio. Vino a arriesgar su gloria solamente para que tú pudieras tener paz con Dios. Él vino a traer la paz, Él vino a reconciliar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Lo hizo por ti. Y cuando Él quiere que tú seas un pacificador, Él quiere que tengas el mismo corazón que tuvo Él, de traer la paz de los hombres con Dios sin que tú tengas ningún beneficio. Que lo único que te mueva, que lo único que te impulse sea la gloria de Dios. Que eso sea tu objetivo, traerle gloria al nombre de Dios. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. No mires ya su falta, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Se tengo de un amigo, se tengo de un amor, se tengo de un humano que tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. No mires ya su falta, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Eso es lo que Jesús pidió para ti, compasión. Eso es lo que Jesús
te pide a ti para con los demás. Ten compasión. Mira su aflicción de los demás, mira su esclavitud, mira su vida de miseria, mira su destino final, míralos en el infierno ardiendo por la eternidad. Y dile a Dios: Señor, ten compasión de él. Ten compasión de aquel, Señor. Ten compasión, Señor. Sabiendo que no hay nada egoísta en ti cuando pidas por alguien. Tenemos el ejemplo, y siempre será nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo. Él no tenía nada que ganar con esto. Lo único que quería era darle gloria a su Padre. Que hubiese una boca más alabando a Dios. Nada más. Deberíamos de avergonzarnos a veces de ser tan egoístas y tan mezquinos. Y aún las cosas espirituales, hacerlas egoístas. Buscar beneficios propios. Jesús, estamos admirados de ti, Señor. Por eso lo que tú hiciste, Señor, no lo podía haber hecho nadie, Señor, ni los ángeles, Señor. El ejemplo que tú nos diste, Señor, es un ejemplo para nuestras vidas, Señor. Por eso Dios te exaltó hasta lo sumo, Señor, hasta lo más alto, Jesús. Porque eso que hiciste, Señor, le trajo mucha gloria a Él. Pero no solamente a Él, Señor, sino que nos dio a nosotros la oportunidad de estar en paz con Dios, de reconciliarnos con Él, Señor. Y aún el mismo diablo, Señor, no tiene nada que decir, Señor, más que quedarse callado, Señor. Y ese mismo diablo un día doblará sus rodillas y dirás: tú eres el Señor. Porque lo que hiciste, Señor amado, es digno de todo reconocimiento, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo amado, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias, Dios, porque nos muestras la gloria, Señor, la grandeza del Señor Jesucristo, Señor. Por eso cuando el apóstol decía que el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, es que no entienden, Señor, lo que Jesús hizo, Señor. Y no quieren entenderlo, Señor, porque no quieren dejar su vida de pecado, su vida de egoísmo, Señor, su soberbia, Señor. Gracias, Señor.